la fecha del día de ayer, 1 de junio, marca precisamente esa fecha, porque fue el 1 de junio de 1848 que surgió la primera publicación, la primera edición, que duró por pocos días, unos 56 días nada más, que fue suprimido por razones políticas por el entonces gobernador colonial español Juan Prim. El Imparcial Mayagüezano lo fundaron dos figuras. Uno de ellos precisamente tenemos la información que dice: comienzos del periodismo en la región oeste, el 1 de junio de 1848, al publicarse el Imparcial Mayagüezano. Nuestros primeros periodistas fueron dos: un doctor en medicina patriota, el doctor Basora, y de lo que es ahora República Dominicana nos llegó un profesor, también por razones políticas, así que ese grupo lo componen el doctor José Francisco Basora, así como el profesor José María Serra de Castro, dominicano, quien además de periodista fue profesor del Liceo Mayagüezano, una institución de mucho peso educativo, histórico, y aquí tenemos a Felipe Muñiz, uno de nuestros historiadores en la ciudad, que realmente aportó mucho a la ciudad de Mayagüez. Serra de Castro nos llegó de República Dominicana en 1847, justamente un año antes de que se fundara el primer periódico, y vino por razones políticas. Aquí residió por 40 años y falleció en la ciudad de Mayagüez y fue sepultado en la ciudad de Mayagüez. Pero en 1915 una comisión de la Cámara de Diputados de República Dominicana viajó a Mayagüez y solicitó el traslado de los restos hacia República Dominicana, y allí descansan junto a los restos del mayagüezano universal Eugenio María de Hostos Bonilla en el Panteón Nacional, donde yacen todos los héroes de República Dominicana. Claro, la madre de Eugenio María era de nacionalidad dominicana. Si quieren saber cómo era la relación de ellos dos, de su hijo y su madre, lean El barquito de papel de Eugenio María de Hostos, que realmente es un escrito pequeñito, es un cuento que narra cómo llegó su madre a la ciudad de Mayagüez. Así que estos dos señores, y sobre todo Basora, quien junto a Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis dirigió iniciativas libertarias tanto desde Puerto Rico como desde la ciudad de Nueva York, donde surgieron muchísimos intentos por consolidar la nación puertorriqueña. Él tuvo que ver con ese primer periódico y sobre todo por el contenido, que fue lo que llevó a que fuera suprimido. Hay unos hechos históricos que abarcan e influyen y facilitan el que se creara estas condiciones sociopolíticas que dominaron desde entonces en la región oeste de Puerto Rico. Por eso muchos isleños pensamos, por lo menos yo lo pienso como mayagüezano nato y puro, estar más cerca de Santo Domingo de Guzmán que de San Juan, capital de Puerto Rico. Porque
nuestro ideario se parece más al dominicano, al capitalino, lamentablemente. La ciudad capital y la isla de Puerto Rico. A partir de 1791 hubo un acontecimiento en lo que hoy es República Dominicana, pero se conocía como Saint-Domingue, una provincia o colonia francesa que ocasionó un levantamiento de los esclavos, la rebelión de los esclavos, que lo dirigió precisamente Toussaint Louverture. Y ese señor produjo el éxodo de muchísimos agricultores, empresarios, comerciantes de origen francés que operaban en Saint-Domingue. Por eso vemos la presencia de tantos elementos en la agricultura, como por ejemplo en el oeste y en la región montañosa del oeste de Puerto Rico, las siembras de café, porque esa tecnología, esa ciencia, esa práctica nos llegó a nosotros, a esta parte de la isla, precisamente de Saint-Domingue. Al igual que lógicamente vinieron algunos comerciantes y algunos empresarios que fomentaron la economía de la región y la siembra de la caña de azúcar en los valles y el café en la montaña, y eso fue una actividad puramente económica que también nos impulsó a tener un desarrollo. Hubo otro acontecimiento interno en 1841. Ustedes saben que nuestra patrona en la ciudad de Mayagüez es la Santa Virgen de la Candelaria. Y hay una costumbre muy tradicional de recrear unas fogatas en honor a la Virgen durante las fechas cercanas al 2 de febrero, que es cuando se conmemora ese día de la Santa Virgen de la Candelaria. Pues el 30 de enero de 1841, 7 años antes de que se fundara el primer periódico de Mayagüez, hubo un fuego, se desarrolló un fuego en la parte urbana de Mayagüez que destruyó unas 600 viviendas rústicas como las de entonces. Y ello provocó el que el gobierno colonial español reaccionara eventualmente trasladando la mansión colonial ejecutiva, la Fortaleza, a la ciudad de Mayagüez. Algo que intentó hacer una gobernadora hace unos años con la llamada Fortaleza del Oeste, que esfuerzo de relaciones públicas adicionales o de relaciones políticas adicionales. Pero esto ocasionó el que el gobernador de entonces, Santiago Méndez Vigo, por eso es que hay una de las calles principales de la ciudad que está designada con su nombre, la calle Méndez Vigo, como la otra de las calles principales es precisamente la calle de la Candelaria, Mayagüez en Mayagüez, y sabe mango. Pues poco después ese gobernador colonial, don Santiago Méndez y Vigo, vino para acá y prácticamente impulsó la reconstrucción de todas, por no decir que de todas las viviendas quemadas, y en cierto modo otros sectores de la ciudad también. Por eso la antigua calle Comercio, la calle Concordia, la Méndez Vigo, la Candelaria, ese frente portuario. Pues lógicamente si se producía toda esa caña de azúcar y se producía todo ese café en la montaña, muchos de esos productos eran exportados. ¿Y por dónde se exportaban?
por el puerto de Mayagüez, por el malecón. Miren si nos parecemos a los dominicanos, que una de las calles principales de la ciudad capital de República Dominicana, ¿cómo se llama? El malecón. Bueno, ese liberalismo que predominó en Mayagüez llevó al gobernador colonial Juan Prim a ordenar la suspensión, el cierre del Imparcial mayagüezano. Ese periódico, señores, estuvo ubicado en un antiguo edificio donde ahora ubica la Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la calle Doctor Basora. Y tuve la oportunidad hace unos cuantos años, cuando estaba haciendo la investigación de este trabajo, a principios de la década del 2000, que las antiguas instalaciones de la imprenta Irizarry, cerca de lo que fue el Parque Muñoz Rivera de Mayagüez, el antiguo Muñoz Rivera, que ahora es un estacionamiento, un edificio de estacionamiento, allí había algunos materiales fotográficos de esas publicaciones, de esas 56 publicaciones, o las publicaciones que surgieron durante esos 56 días, porque realmente no era un diario, era un periódico. O sea, y pues claro, don Pepito Irizarry, que en paz descanse, que fue una de mis fuentes para el montaje de esta conferencia y de esta presentación, pues me los mostró. Esa relación no solamente se limitó a el Imparcial mayagüezano, sino que le siguieron otras publicaciones impresas que también contenían. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Pues lógicamente también tenían ese contenido liberal, muchos de ellos, cosa que se perdió con el tiempo. La época de oro del periodismo mayagüezano, pues se produjo precisamente por lo que habíamos señalado anteriormente. La salida del puerto de Mayagüez, tanto del café que se producía en la zona montañosa como de el azúcar de los valles, y que la verdad era mucho. La ciudad contó con unos 30 periódicos en esas dos décadas de 1870 y 1890, entre esas dos épocas, 1870, 1880, 1990, en esos 30 años se contó con prácticamente un periódico. Y precisamente la marcan un periódico que tuvo el mismo título pero bajo dos administraciones o dos firmas editoras distintas, empresas editoras distintas. La Razón de José Ramón Freire y La Razón de Mario Brasi. Lógicamente, pues fueron muchos los periodistas de ese entonces. Viene entonces el cambio de soberanía en 1898 con la invasión estadounidense a través de Guánica y surgen los periódicos en inglés. Que yo recuerde, hubo uno que llevó el título de la bandera americana y ello pues fomentó un recrudecimiento entre los asimilistas y los autonomistas, pero esta vez no eran los asimilistas coloniales españoles, sino los asimilistas proestadounidenses, algo que todavía se vive en este país, lo sabemos. En medio de todo esto, el desarrollo del puerto,
y la llegada de estos empresarios agrícolas y comerciales a la ciudad de Mayagüez desde Saint-Domingue años antes, pues hubo otro acontecimiento y fue que a poco después del cambio de soberanía, en Mayagüez se estableció la Estación Experimental Agrícola Federal, la TARS, ¿okay? Que todavía ubica en el lugar original, aunque reducida en tamaño, porque gran parte de los terrenos circundantes pues fueron dedicados a otras funciones como el Parque de los Próceres, el Palacio de Recreación y Deportes, y hasta el antiguo Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, ahora recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. A la inauguración de ese edificio, que todavía está allí, el original, ¿ok?, vino el entonces presidente de los Estados Unidos de América con la primera dama, Theodore Roosevelt. Se podrán imaginar el primero de los Roosevelt que vino a Mayagüez, porque Franklin Delano también estuvo en la ciudad de Mayagüez en la década del 40. Esa visita también fue influencial en las decisiones en la Casa Blanca de entonces, porque la primera dama recibió como regalo unos productos de las costureras del oeste de Puerto Rico. Entre ellos, lógicamente, tiene que haber el mundillo de Moca, no hay duda. Eso fue en 1903. Ese día el presidente también estuvo presente allí ante ellos, ¿okay? Una comisión constituida, don José de Diego, por don Carmelo Alemán y por D.W. May. Estos últimos dos eran funcionarios del Departamento Federal de Agricultura y ya habían discutido una propuesta que surgió entre los mayagüezanos de que parte de esa extensión territorial aledaña a la Estación Experimental Agrícola, que en esos momentos parte de esos terrenos también pertenecían a la iglesia adventista y estaban tratando de construir el primer hospital adventista de Mayagüez, que eventualmente se consiguió en el Cerro Las Mesas, el Hospital Bellavista, una de las instituciones médicas mejores de Puerto Rico, no de Mayagüez, de Puerto Rico. Pues le hicieron la presentación de que se creara en esos terrenos aledaños un colegio de agricultura y artes mecánicas. Y eso recibió la aprobación de Casablanca y por lo tanto se creó, se transfirieron esos terrenos, se le asignaron a ese grupo de personas y se construyó años más tarde el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, que hoy es nuestro recinto de Mayagüez de la UPI. Imagínense. La industria de la aguja, al llegar la radio, había desplazado la exportación del café y el azúcar como las principales fuentes de ingresos de la ciudad y la región oeste de Puerto Rico. Los primeros periodistas radiales se dedicaron a traducir las noticias internacionales que ellos captaban por la radio de onda corta. Don Luis Ramón Venegas se supone que haya sido el primer periodista que se dedicó a esa práctica. Don Luis Ramón Venegas, de la emisora WPRA. Y luego más tarde, cuando yo comienzo la práctica radial, siendo estudiante de escuela superior, en la Escuela Superior Otto Pública de Mayagüez,
nunca estudié en una escuela privada, siempre fue en escuelas públicas, y con orgullo lo digo. Doña Brunilda Cumpiano, tengo unos cuantos nombres por aquí que quiero resaltar. Don Esteban Josado Báez, que eventualmente fue uno de los primeros periodistas de la radio, pero frente a los micrófonos. ¿Okay? Y don Germán Vélez Forestier, el papá de Wilkins Vélez Ramírez, el gran cantante puertorriqueño y empresario boricua suramericano. El padre de la difunta periodista Bruni Vélez Ramírez, que en paz descanse Bruni. Esos fueron los primeros periodistas que se dedicaron a esa práctica de traducir las reseñas y las noticias internacionales de la radio de onda corta. Sin embargo, en 1941, 4 años después de que se fundara la primera emisora de radio en Mayagüez, WPRA, que por cierto, señores, nosotros estamos aquí en la Biblioteca Juvenil, al costado en la Plaza Cristóbal Colón de Mayagüez, ¿okay? Y en la calle opuesta había unos edificios que todavía aquí hay unas estructuras bastante parecidas, en los cuales había una persona que durante los eventos electorales ofrecía un servicio de información de cómo iban avanzando los resultados en los colegios electorales. Claro, se hacía a través de un sistema de proyección que le llamaban cliché o proyección trasera, rear screen projection en English. ¿British English o American English? Le estoy preguntando a Iván, que es la directora y la presidenta de la fundación de esta biblioteca juvenil. Entonces, ese sistema proyectaba algunas gráficas de los políticos y de los partidos, etcétera, y sobre todo contenido comercial. Era proyección con una pantalla gigante que había a lo alto del último piso de esos edificios altos aquí, en el centro urbano de Mayagüez, en la Plaza Cristóbal Colón, que ahí lógicamente pues se daba esos servicios. Ese servicio lo ofrecía don Andrés Cámara y el nombre empresarial o comercial era Puerto Rico Advertising. Y Puerto Rico Advertising, PRA o PRA, fueron las siglas que don Andrés y don Ralph Pérez Perry, que fue el técnico que montó WPRA, fueron al aire con una prueba el 13 de junio de 1937 y una programación el 15 de junio, 2 días más tarde, de 1937. Esa fue WPRA. Entonces, en el 41, espérate, se me fue la razón. En el 41, 4 años después de la fundación de WPRA, don Juan L. Gómez, que había publicado un periódico que se llamaba La Bandera Americana, no, La Voz de la Patria, La Voz de la Patria, y don Secundino Minguela, que eventualmente fue uno de los dueños de una famosa mueblería que operó en Mayagüez, la mueblería Minguela, ya desaparecida, fueron al aire con el primer noticiario radial, que se llamó el noticiario o el noticiero hablado del oeste, cuando debieron haber dicho lo correcto, que era el noticiario. Pero ahí tenemos ese pequeño detalle. Pero ¿qué pasa?
5 años más tarde, ya don Esteban Rosado Báez, con alguna experiencia en la radio, en la producción, en la administración, en la locución de la radio y en el periodismo radial, pues también, bueno, el periodismo radial e internacional, de la onda corta. Don Pedro Ojeda Castillo, que también había sido locutor y era uno de los directores de programación de WPRA, y don Aníbal González Izarri, que nos llegó de Sabana Grande para trabajar en la radio mayagüezana. Imagínense ustedes. Saludos a don Aníbal, donde quiera que se encuentre, allá en Guaynabo, en Laja, donde sea, en La Pallera, en La Pallera. Siempre lo recuerdo con mucho cariño y las pocas veces que hemos vuelto a conversar, pues lógicamente, pero él me ha hablado varias veces de este tema de la creación de La Razón, lógicamente, amparándose en aquella época de oro, que los dos periódicos con el título de La Razón, pues nominaron y a base de ello pues se marca la época de oro de nuestro periodismo acá en Mayagüez. Otro dato histórico que tiene que ver con el periodismo radial, que fue que en 1950, en la década, a principios de esa década, aquí hubo un personaje en esta ciudad que se llamó don Benjamín Cole Vázquez, que eventualmente entró a la política, pero que se inició en la radio. Juntó, por no decir otra palabra, juntó a los periodistas deportivos de entonces, don Rafael Soler Rivas, don Santiago Llorén Cirizarri, que lo recordamos no solamente como periodista, sino como narrador del béisbol de los indios de Mayagüez. Imagínense. Y a don Salvador E. Pavón, y creó la Marcha de los Deportes, que duró más de 50 años en la radio de Mayagüez, pero que lógico, cuando ellos desaparecieron, pues lógicamente eran otros los que pasaron frente a los micrófonos, Freddy Sentí, hasta Johnny Flores. Johnny Flores Monge, Onás, ya ustedes saben. Pues la Marcha de los Deportes, y ustedes también, si recuerdan el dato, porque es más reciente, en el caso de La Razón en la radio, desapareció hace muy poco al venderse a Univisión Radio la emisora OAL, por donde se transmitía. Frank Gaudo era el que estaba últimamente acá. En 1955, un año, bueno, unos meses después del surgimiento de la televisión en Puerto Rico, particularmente allá en San Juan, que surgieron el Canal 2 y el Canal 4 en un momento, don Alfredo Ramírez Arellano, que era propietario de la emisora Wora Radio, a partir de 1947, cuando la fundó, pues creó el Canal 5, Wora Televisión, que inició sus transmisiones y eventualmente estableció unos estudios en Mayagüez, y ahora es una de las instalaciones más modernas en términos digitales acá en la ciudad de Mayagüez, aunque en un sitio un poquito peligroso porque por ahí estuvo María, creo. Pues el advenimiento de la televisión se da precisamente en 1955, época en que estábamos sumidos en una crisis en toda la región, no solamente en la ciudad, debido pues a los problemas que había con la agricultura y en unos cuantos aspectos. Se intentaba establecer una refinería de petróleo en Mayagüez, pero fue desviada a otro sitio que ustedes saben dónde fue que se estableció, en Peñuelas.
Se planificó una zona libre de industria y comercio que fue autorizada por el Congreso de los Estados Unidos, que de hecho fue construida y fue operando a capacidad hasta que se convirtió en un parque industrial más, porque realmente el muelle de Mayagüez, el puerto de Mayagüez, está prácticamente inactivo. Es muy poca la actividad naviera en ese puerto, si es que hay alguna, que no sea industrial, porque realmente la situación del canal de navegación no es la mejor, y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América desde 1999 produjo una serie de recomendaciones que nadie ha atendido. Hay que limpiarlo y hay que canalizarlo para preparar mejor. No, hay que prepararlo mejor para los barcos post-Panamá. Fíjense todo lo que ha hecho Panamá ampliando el canal. Nicaragua construyó un canal adicional para darle paso, pero las leyes de cabotaje, licenciado, ¿verdad? Impiden ciertas cositas. Bueno, en esa década, en 1950, poco después de surgir la televisión acá, lógicamente, ya para el 1960, en Aguadilla entonces surge el Canal 12, que también tiene noticiario y que, al igual que Wora Televisión, pues establecieron sus noticiarios. En el caso de Wora Televisión, don Alfredo, cuando creó la Wora Radio en 1947, trajo algunas voces extranjeras caribeñas a Mayagüez para competir con los que ya estaban establecidos, porque en 1946, un año antes, se había ampliado la cantidad de emisoras de radio en Mayagüez, y don Alfredo vino, creo que con la quinta o la sexta emisora de amplitud modulada. No existía la frecuencia modulada todavía, pero eventualmente él trajo la frecuencia modulada no solamente a Mayagüez como primer lugar, sino en todo Puerto Rico en 1958. Pues él trajo unas voces extranjeras, mayormente de República Dominicana y Cuba, entre los que estaban Juan Llibre, Jael Capiro, Evelio Otero y hasta algunos comediantes. Y esas voces, pues lógicamente eran magníficos locutores que también practicaban en cierto modo el periodismo. Por eso cuando surge la televisión, eventualmente Evelio Otero llega a Telemundo y luego a Guapa desde Mayagüez, viniendo él de La Habana, de Cuba. Y Juan Llibre, ustedes lo recuerdan. No, Juan Llibre era dominicano. Evelio Otero era cubano. Sí, correcto. Sí. Pero mayagüezano y sanjuanero como él solo. Si no, no sé si la viuda vive todavía, doña Consuelo, pero vamos a ver. Pues esa década del 60 además se ve asistida, impulsada por la manufactura, que ya era la principal fuente, en cierto modo lógico, por el programa de fomento industrial, y en segundo lugar, sobre todo particularmente para Mayagüez y el oeste, por la zona libre de comercio federal. Esos dos elementos pues impulsaron la manufactura. En 1965 llegaron las primeras agencias de noticias, Prensa Unida, Prensa Asociada, a los medios de Puerto Rico, particularmente ayudó mucho a los medios de Mayagüez. Y en 1970, doña Linda Cámara desarrolló un periódico regional que reactivó la publicación de los impresos, de los periódicos impresos acá en Mayagüez. Luego surgió La Estrella y Visión, que Visión es el único que está circulando con regularidad en estos momentos, porque La Estrella desapareció.
surgieron los telenoticiarios regionales. Israel Capiro fue uno de los primeros periodistas televisivos del oeste de Puerto Rico. En Aguadilla, que en el 61 había salido el Canal 12 al aire, pues Julio Quique Hernández fue uno de los primeros periodistas con un ancla bien importante que todavía esporádicamente lo vemos en los telenoticiarios regionales, Saúl Cordero. Imagínense ustedes, no he dicho nada.